espacio que nos regala para poder reunirnos. Los niños pueden pasar a las clases con la teacher Leda el día de hoy. Los que tienen de 4 hasta 11 van a la salita de arriba. Y los niños de 0 a 4, ahora tenemos una sala cuna, acondicionamos esta primera parte de acá para los papás que tienen niños de 0 a 4. Les pusimos una piscinita ahí, no con agua obviamente, para que puedan entretenerse y estar con sus niños allí tranquilos. En estos días vamos a extender un parlante para que puedan escuchar la prédica mientras están con sus hijos por allí. Así que pueden utilizar ahora esta sala cuna en la primera parte abajo. Excelente, los niños pueden pasar. Tenemos un par de anuncios para este año antes de comenzar con la prédica, y es, bueno, el primero con respecto al discipulado. Vamos a comenzar el discipulado este año en marzo, el 19 de marzo va a comenzar el discipulado si Dios lo permite, así que todas aquellas personas que no lo han llevado, quieren servir en la iglesia, o inclusive algunos que lo llevaron pero de forma enteramente virtual, están bienvenidos, pueden llevarlo de nuevo, no pasa nada. En la Iglesia Casa del Pan tenemos una política para el servicio, para el ministerio, y es que las personas tienen que estar un mínimo de 6 meses en la iglesia, congregándose constantemente, como lo enseña la Escritura, y llevar el discipulado. Hay gente que de pronto tiene muchos años de conocer de Cristo o de leer la Biblia, sin embargo es importante el discipulado por temas de nivelación. En cuanto a doctrina, poder hablar el mismo idioma con respecto a lo que dice la Escritura. Entonces, a todos aquellos que quieren servir en la iglesia es requisito que lleven el discipulado. Están más que bienvenidos, va a ser los sábados a las 3 de la tarde y dura aproximadamente 3 meses. Así que los invitamos a que lo lleven. Es un discipulado pues bien completo. Tenemos 2 talleres, vemos temas de interpretación bíblica, de dones espirituales, etc. Así que todos están cordialmente invitados a asistir. El segundo anuncio es en relación con los ayunos. La Iglesia Casa del Pan usualmente hace ayunos mensuales. Vamos a retomarlos este año y van a comenzar en febrero, el 5 de febrero. Arrancan a las 9 de la mañana, terminamos como al mediodía, 1 de la tarde, así que todos están cordialmente invitados. El ayuno no es para la gente masoquista, hermanos. El ayuno es para todo cristiano. La palabra de Dios nos enseña, Jesús hablándoles a los discípulos les dice, y ustedes cuando ayunen, no les estaba diciendo, y si consideran apropiado en algún momento y se sienten que quieren flagelarse, ayunen. No, y ustedes cuando ayunen, es decir, el Señor da por sentado que todo el pueblo, sus hijos, deben ayunar. Así que si usted nunca lo ha hecho, no se preocupe, le vamos a dar las prácticas, los consejos para que lo pueda hacer de la manera más adecuada. Si usted tiene alguna condición médica, hable con nosotros para que lo podamos revisar y ver qué tipo de ayuno le conviene. Pero si Dios lo permite, arrancamos en febrero, entonces el 5 de febrero a las 9 de la mañana. Muy bien, le invito a ponerse sobre sus pies, por favor. Vamos a orar por el mensaje. Vamos a pedirle a nuestro amado Padre que por el poder de su Espíritu Santo y en consonancia con su perfecta voluntad nos hable en este día a través de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros en lo que Él sabe que necesitamos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en este día reunidos, tu iglesia, comprada a precio de sangre. Cada uno de nosotros, Señor, aquí presentes, tenemos sobre nuestras vidas, Señor, las marcas del Cordero, las marcas de Cristo. Somos gente, Señor, que como decíamos antes, hemos sido comprados a precio de sangre. Siendo la transacción más cara que ha acontecido en la historia y que habrá, se pagó por una razón, se pagó para darnos vida eterna, pero también, Dios, para que vivamos de la manera que a ti te agrada, de acuerdo al plan y el propósito que tú tienes. Esto nos hace entender, Señor, que tú tienes una agenda con cada uno de tus hijos, con tu iglesia. Nos dice la Escritura, Señor, que tú estás quitando toda arruga, toda mancha de su vestido, de la novia del Cordero de Cristo. Y hoy estamos aquí presentes, Señor, para que tú hagas una actualización en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, de aquellas cosas, Señor, que tú sabes que nosotros como personas y como hijos tuyos necesitamos. Tú
palabra dice, Señor, que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios. Hoy queremos pedirte, Señor, que este mensaje cale en nuestro corazón, que nadie salga de este lugar de la misma manera en la cual ha llegado. Señor, oro por mí y te pido que tu Espíritu Santo hable, predique, enseñe y haga todo lo que tú quieres a través de mi persona. Me quito yo para que sea tu Espíritu, Dios, el que haga todo esto. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los aquí presentes. Oramos, Señor, por las herramientas tecnológicas, por los anchos de banda en el internet, para que todo, Señor, fluya de la manera que tiene que ser. Te agradecemos, Señor, por este día. Te pedimos que esta semilla caiga en la mejor tierra de cada uno de nosotros, al interno de nuestros corazones. Padre, edifica, exhorta, consuela, sana, liberta, restaura, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto y que toda operación de las tinieblas sea ahora mismo paralizada en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Les invitamos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a estar en los versículos que van del 38 al 42. Entonces, Lucas capítulo 10. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales en esta mañana. Les invitamos a suscribirse, darle like, compartir los mensajes de la iglesia para poder llegar a otras personas también que nos conozcan y escuchen lo más importante del Evangelio. Así que Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Hoy vamos a estar hablando acerca de la actitud de un discípulo, cómo desarrollar una actitud correcta en la vida cristiana. La actitud de un discípulo. Cuando nosotros vemos la literatura académica, lo que existe con respecto a la actitud, por lo general nos vamos a encontrar definiciones pues bien claras. Y nos enseña también que hay un concepto relacionado a la actitud que es el comportamiento. Y es muy común nosotros escuchar como personas, como se dice allá afuera en nuestras familias o en cualquier conversación, que alguien tiene una buena actitud o que una persona no la tiene del todo, o qué comportamiento más bueno o negativo de una persona. Y son dos cosas interrelacionadas pero distintas, la actitud y el comportamiento. Cuando hablamos de la actitud, podemos definirlo técnicamente hablando de la siguiente manera: es la perspectiva interna, es una postura mental, nos dice, de una persona acerca de cómo piensa o siente sobre algo o alguien. Eso es la actitud. Tiene que ver con una postura definida nuestra a lo interno, una definición mental que hemos adquirido en el camino. Por alguna razón o circunstancia se ha creado y existe en nuestra mente. Ahora bien, ¿qué es el comportamiento? Entonces, el comportamiento nos dice que son las acciones, implica conductas, iniciativas de un individuo o grupo hacia las personas o algo concreto. Entonces, si la actitud reside en la mente y es una postura mental, el comportamiento viene a ser entonces ya la manifestación de esa actitud. Podríamos decir que la actitud es la plataforma y el comportamiento entonces es lo que usted ve en escena manifestarse en un momento, hacia alguien, hacia un tema concreto, etc. El comportamiento, curiosamente hablando, nos dicen los psicólogos, que viene influenciado por el sistema nervioso, es hereditario. Entonces, por eso uno muchas veces ve que un hijo o que un familiar tiene comportamientos similares a otro miembro de la misma familia. La actitud, sin embargo, es algo que se educa, es algo que se aprende, es una idea que yo adquirí y luego el comportamiento va a matizar cómo esto se expresa. Ahora bien, ¿por qué es importante la actitud de un cristiano y cristianizar o modular nuestra actitud? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que crecer en todo, hasta la estatura del varón perfecto. Lo cual quiere decir que dentro de ese rango de acción la actitud se encuentra implícita. Dios va a querer que nosotros nos comportemos de una forma. Y la Biblia nos habla de una manera muy clara respecto a esto. Nos habla que están las obras o los frutos de la carne y que están los frutos del Espíritu. Y nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, templanza, mansedumbre y todas estas cosas. Pero al ser un fruto, nosotros podemos entender que el fruto necesita una raíz, necesita un tronco, algo que lo nutre.
y es un fruto del Espíritu. Quiere decir que esos comportamientos, esos frutos, tienen que ser alimentados por una actitud cristianizada. Y el único que puede trabajar en ese proceso de cristianización de nuestra actitud es el Espíritu Santo. El Señor es el que hace esa obra. Pero es muy importante que nosotros entendamos esta mecánica, cómo es que esto trabaja y cómo el Señor va desarrollando en nosotros una actitud cristiana, para que entonces pues no solamente seamos luz y sal, sino que en todas las cosas de la vida con las cuales nosotros interactuamos día tras día, nuestra actitud no sea un bloque, no sea un stopper, no sea una barrera, no sea un motivo de pleito, de contienda, o inclusive algo que le impida a usted desarrollar algo que usted tiene que hacer a nivel profesional, corporativo, etc. Nuestra actitud puede hacer que una persona se bloquee ante algo y no camine, que no decida entablar una conversación que tiene que hacer, etc. La actitud es vital para que nosotros como hijos de Dios hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora bien, comencemos entonces con el texto. Decimos que estamos de los versículos 38 al 42. Yo leo de la Reina Valera contemporánea y arranca de la siguiente forma. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Muy bien, cuando vemos este relato, bien interesante, nos cuenta que Jesús venía de camino, pues obviamente ya que estábamos en la parte operativa del ministerio de Jesús, y él caminaba con un grupo de hombres, los discípulos y otras personas estaban con ellos, dentro de los cuales había tanto hombres como mujeres. Y nos dice que Jesús aquí pues llegan a la casa de esta familia, Marta y María, y que ellos les dan hospedaje, les dan comida, y comienza aquí una dinámica interesante que vamos a ir desarrollando conforme pasa el texto. Es un pasaje bien corto y el único que recopila esto, es decir, de los evangelios, el único que lo cuenta es Lucas, curiosamente hablando. Y al pensar nosotros, bueno, al leer cualquier obra literaria y sobre todo la escritura, ese principio básico para entender qué es lo que se nos quiere decir, tenemos que pensar en cuál es la motivación por la cual Lucas escribe a la iglesia y a quién le escribe. Esto lo podemos ver, no hace falta que lo busquen en el capítulo 1, del versículo 3 al 4. Lucas le habla a Teófilo, que es su audiencia meta, y le dice esto: después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues, repita conmigo, a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Quiere decir que cuando Lucas comienza a escribirle a Teófilo, la motivación y el propósito por el cual él escribe es que él conozca bien la verdad. Y toda la selección de temas, de historias, de ideas que Lucas transcribe a lo largo del tratado, Lucas, tanto como Hechos, lo hace en función de esa idea y propósito, que es conocer la verdad. ¿Para qué? Para poder vivir de la manera que agrada a Dios, tener una actitud que lo honre, y entonces ser asertivos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Lucas hace algo que ninguno de los otros tres evangelistas hace, y es que él integra minorías de una manera estratégica en todo su relato. Las mujeres, los niños, los romanos, los griegos, pues no eran parte de la comunidad israelita. Eran grupos que en un sentido eran desprivilegiados, porque no eran parte del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, no conocían a este Dios. Pero Lucas, siendo gentil y escribiéndole a Teófilo, que no era tampoco judío, pues él le escribe todo de esta manera: escribírtelo por orden, para que él comience a entender e integrarse en esa fe que le fue dada al pueblo de Israel, pero que ahora ellos estaban recibiendo y adoptando. Entonces, las mujeres, en la mentalidad de Lucas y en el Evangelio, vemos que él las integra de una manera interesante. Él nos habla aquí de estas dos hermanas, Marta y María, que si lo pensamos por un momento en estas culturas, no en la Biblia, en todas estas culturas, pues
Obviamente no se suponía que estuvieran a los pies de un maestro. En estas culturas sumamente machistas y opresivas, las mujeres jamás estaban en un grupo aprendiendo, ellas estaban en otro tipo de labores. Sin embargo, Jesús, vemos que hace algo particular, y es que Él les permitía a ellas tanto servir como estar a sus pies aprendiendo. Nos enseña esto, que Jesús y Dios no es machista. Él no tiene a la mujer como un ciudadano de segunda categoría. Vemos además de estas mujeres que, bueno, ellas eran hermanas. Marta y María eran hermanas de Lázaro también, aquel hombre que había muerto y que Jesús había resucitado. Eran discípulas de él, le servían a Jesús y aparentemente eran de una familia pudiente. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ellas le estaban dando hospedaje en ese momento a Jesús, a todo el grupo de personas que estaban llegando. Imagínense, eran hombres pues adultos, demandaban atención, comida, y nos enseña en capítulos anteriores que había mujeres que eran parte del financiamiento que tenía Jesús en el ministerio. Adicionalmente, nos damos cuenta en capítulos más adelante que María viene y unge a Jesús, y dice que ella le compra un perfume de nardo puro que costaba un año de salario. Entonces esto nos hace entender que estas hermanas eran una familia, digamos que tenía recursos, y también que eran jóvenes. ¿Cómo lo sabemos? Porque usualmente en estas culturas las personas se casaban antes de los 20 años, y en ningún evangelio se hace mención de cónyuges, ni de Lázaro, ni de Marta, tampoco María. Entonces eran personas jóvenes que estaban caminando con Jesús, que tenían un privilegio entonces con él, de ser discípulas con su hermano y conocerlo. Nos cuenta la historia entonces que Jesús llega y que en el momento que ingresa al hogar, dice que lo empiezan a atender, pero vemos actitudes contrapuestas del lado de Marta y del lado de María. Podemos ver en Marta la diligencia que ella tenía. Nos dice el texto lo siguiente: Marta, ocupada con muchos quehaceres. Si lo pensamos por un momento y hacemos un análisis de las dos, vemos que Marta era una persona, digamos, orientada a actividades. Su perfil era enteramente operativo, ejecutivo. Era una persona que no trabajaba para vivir, sino que vivía básicamente para trabajar. Ella estaba constantemente haciendo lo que tenía que hacer, al punto que vemos que invita a Jesús, y tan pronto Jesús ingresa en la casa y se sienta, ella se va para la cocina y comienza a hacer un montón de cosas. ¿Conoce usted algún familiar, algún hermano o hermana que es así? Que siempre están haciendo algo, están ocupados, están sirviendo, están atendiendo a la gente, no pueden ver que quedó un pañito por aquí porque inmediatamente se ponen a hacer algo, llegan de un viaje cansados y a las 11 de la noche están por allá limpiando. Conocemos hermanos así, por aquella ala del salón. Dios los bendiga, ¿cierto? Qué bueno que tenemos gente así, es gente operativa, es gente esforzada, y son aquellos que hacen que las cosas se mueven. O se mueve o se mueven las cosas. ¡Qué lindo! Pero por otro lado, tenemos las personas como a María. María era una persona más bien más orientada a relaciones, más reflexiva, y nos dice la palabra esto: María se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él tenía que decir. María es ese tipo de personas, y muchas las mujeres son así, que son totalmente enfocadas en la gente. Están atentas de lo que está pasando. Si alguien el vaso está medio lleno, ya se lo van a llenar otra vez. Y usted tiene hambre, no importa, coma de nuevo. Son ese tipo de personas interesantes, necesarias, y que Dios nos hace a todos pues diferentes. Ellas dos pues eran hermanas. Muchas veces pasa en las familias, vemos que uno tiene una personalidad, el otro tiene otra, totalmente diferentes. Si las comparamos, podríamos pensar de pronto que Marta, con discípulos, era similar a Pedro. Era una mujer así de hacer, enérgica, directa, hacía lo que tenía que hacer. Y María, de pronto podríamos compararla con Juan, que dice que Juan se acostaba en el pecho del maestro. Yo hubiera dicho, seguro, si hubiera sido Jesús, qué cansado, y viene Juan otra vez, qué calor. ¿Sí? Probablemente eran así. Marta, María, cada una similares a ellos. Ahora bien, ocurre una disputa, ellas eran bien diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Dice que Marta, cuando ve que María está allí sentada escuchando a Jesús y no hace nada, dice que se vuelve a Jesús y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Y creo que no se lo dijo como así, como muy dulce, ¿verdad? No fue como: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Yo me imagino que le metió todo el cañón de una vez. Y
Jesús le responde de una manera muy gentil a ella. Le dice: Marta, Marta. ¿Qué era lo que pretendía Marta? Bueno, probablemente ella quería que su hermana hiciera lo mismo, que ayudara, que se pusiera a hacer lo que ella estaba haciendo para que Jesús estuviera pues, bien atendido y las personas que estaban allí. Y esto nos enseña a nosotros, relacionándolo hacia nuestros días, digamos que principios de convivencia, hablando de la actitud. No es el tema medular, pero es, digamos que se deriva de esto. Principios de convivencia que tienen que estar entre personas tipo Marta, operativas, y las tipo María, que son más relacionales, más reflexivas, más tranquilas. Ahora bien, no es que no hay solamente dos tipos de personas, por lo general pueda que haya una combinación, que por ciertos tiempos también nosotros seamos más operativos, en otros más reflexivos, pero tiene que haber un tema de convivencia entre nosotros, entre las distintas personalidades que hay. ¿Por qué? La Escritura nos dice esto en Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el amor. Podemos ver cómo aquellos que son más tipo Marta o más tipo María, no importa cuál sea su caso, tenemos que aprender a revestirnos de este amor. Y es muy importante que nosotros aprendamos esto, porque nuestra actitud como humanos, solamente hablando, es sumamente influenciable. Cualquier cosa nos puede influenciar a nosotros. Hoy en día, cuando se habla de la actitud, pues es un tema muy popular. La gente habla de la actitud positiva. Y siempre esto va en el contexto de usted ser más productivo. Viene de corporativo, quiere que las personas cada vez produzcan más, y está muy bien que usted sea más productivo. Pero cuando hablamos de los aspectos de vida, de familia, espirituales, la actitud también tiene que ser matizada, modulada. Y el único que hace eso es el Señor. Tenemos que permitir, dice, que seamos revestidos por ese vínculo de amor. Pero no es el amor pasional, el amor de ser buen amigo, sino es el amor de Cristo, el amor de Dios, que nos enseña la Escritura. Hay distintos tipos. Y ese amor de Dios, cuando es depositado en una persona, le ayuda a usted a soportar, repita conmigo, soportar las flaquezas, las debilidades temporales, y a veces las personas van a tener por mucho tiempo, casi permanentes en la vida, con las cuales nosotros tenemos que interactuar. Cada uno de los que estamos aquí presentes interactuamos frecuentemente con algunas personas y tienen aspectos diferentes de su vida, de su personalidad. Tienen debilidades, tienen fortalezas, tienen virtudes, y algunos de ellos nos agradan, otros no tanto. Pero como hijos de Dios, cuando este amor de Él está en nuestra vida, Él nos enseña a soportarnos los unos a los otros. Y usted ve que esa persona vuelve a fallar una y otra vez y usted se mantiene allí. No significa que usted va a permitir agravios en contra suya, pero que en aquellos que usted tiene que amar con amor entrañable, el prójimo, y más aún los de la familia de la fe, yo aprenda a tenerle paciencia, misericordia, benignidad a esa persona. ¿Quién dice amén? Muy poquitos dijeron amén. Amén. Es parte de lo que nos corresponde a nosotros para poder entonces vivir de la manera que el Señor lo quiere. Pero ¿cuáles son entonces algunos principios para esa convivencia que estamos hablando? Bueno, podemos ver que ninguna es mejor que la otra. Ni Marta era mejor que María por ser más operativa y estar haciendo todo lo que tenía que hacer, ni María era mejor por estar en ese momento a los pies de Jesús. Ni María ni Marta en ese momento estaban en una posición superior a la otra. Lo que nosotros tenemos que entender era cuál es el mensaje que el Señor estaba transmitiendo. ¿Cuál fue el error de Marta? Bueno, el error de ella fue pensar y demandar que María tenía que hacer exactamente lo mismo que ella hacía. Jesús en ningún momento aquí estaba en contra del servicio. De hecho, en toda esta sección de Lucas, desde atrás, Él nos viene hablando de servir, de hacer, de discipular. Y no es que nosotros tenemos que estar pues siempre a los pies de Jesús y dejar todo por allí abandonado. No, hay un tiempo para cada cosa, pero también hay un orden para ellas.
Y vamos a aprender de esto, cómo se supone que nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo, nuestra vida, para que entonces del Señor venga la capacitación, ese revestimiento de Él, y entonces nuestra actitud sea matizada conforme a lo que el Señor quiere, y que aún en nuestro servicio tengamos una actitud correcta. Marta estaba sirviendo, pero ¿qué actitud? Sí, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque es algo con lo que crecimos. Pero hay buenas noticias, el Señor puede transformar eso. ¿Quién dice amén? Veamos entonces la intervención del maestro. Él le dice: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Como decíamos antes, Jesús no estaba en contra del servir. En toda la sección anterior y en todos los capítulos previos vemos cómo Él viene hablando más bien del discipulado, de ir la milla extra, de servir en cada una de las ciudades que Él los estaba enviando. Jesús viene aquí y amonesta a Marta de una manera muy amable, no por servir, sino por estar, dice, preocupada y aturdida. ¿Sabía usted que hay una generación sumamente ocupada, preocupada y aturdida con muchas cosas? Nosotros vivimos en un tiempo, y aún más se ensancha esto, por la era digital en la cual nos encontramos. Dicen los expertos que nosotros vivimos en modo interrupción. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la constante o el constante acecho que tenemos, si se puede decir, de las herramientas digitales a nivel laboral, familiar, personal, ocio, etc. Nosotros vivimos recibiendo mensajes todos los días, correos, llamadas, y ya no estamos en aquella típica oficina, si lo pensamos laboralmente hablando, en la cual usted llegaba, se encerraba y se ponía en modo productivo por horas, sino que ahora vivimos en modo interrupción. Ahora hay paredes abiertas, esas son las políticas que se manejan, y en cualquier momento alguien llega a hablarle a usted, le interrumpe, un mensaje, una llamada, etc. Vivimos en modo interrupción. Ahora, psicológicamente hablando, eso tiene un efecto, y es que para que usted sea una persona productiva, usted necesita enfocarse en la vida, por tiempos concretos, en algo, y esto aplica para todo lo demás. Si usted va a hacer deporte y usted está viendo el WhatsApp y hablando con la gente, no va a poder enfocarse en lo que tiene que hacer. Si usted está leyendo y está viendo el WhatsApp, no va a poder extraer de la lectura lo que necesita. Si usted está orando y viendo el Instagram, no va a poder estar atento a lo que el Espíritu Santo quiere transmitirle y comunicarle en un momento en particular. Vivimos entonces en una generación preocupada y aturdida. Hay una versión, me tomé el tiempo por aquí para buscar con respecto a esto del aturdimiento, y hay una que dice preocupada y turbada. ¿Qué significa que una persona esté turbada? Significa lo siguiente: es un estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. Quiere decir que hay momentos en los cuales alguien se puede encontrar tan aturdido de tantas cosas, tanto trabajo, tantas actividades, que simplemente llega a un estado de turbación, de preocupación, y no puede ser enteramente productivo en su vida, no puede ser asertivo con las cosas que tiene que hacer. Y si llevamos esto a nuestra vida espiritual también, muchas veces las personas van a la iglesia, entran y salen exactamente igual, porque aún dentro del culto están viendo redes sociales, están con mensajes, están pensando en todos los quehaceres que tienen que llegar a hacer a la casa. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar el hábito de la concentración, del enfoque, del tiempo dedicado. Marta estaba en este momento recibiendo al maestro, y ella podía pensarse estar muy bien por estar haciendo, pero no estaba siendo productiva, espiritualmente hablando. Y nosotros también muchas veces nos encontramos justamente en ese lugar. ¿Qué nos ayuda a poder hacer un descarte para usted decir, bueno, ¿en qué momentos y cómo tengo que hacer yo con todas las cosas, pastor, que tengo en el día, del trabajo, del estudio, familia, hijos, etcétera? ¿Cómo hago para poder enfocarme en algo? Hay una técnica, si se quiere llamar de alguna manera, muy antigua. Es una matriz que se le llama la matriz del urgente y lo importante. Yo no sé si usted la ha visto, pero nos enseña que hay cosas que tienen que estar dentro de ese cuadrante. Son 4 cuadrantes, cosas que son tanto urgentes como importantes, es decir, usted tiene que atenderlas ya.
hay cosas que no son ni urgentes ni importantes. Hay cosas que son urgentes pero no importantes. Y hay cosas que no son ni importantes ni urgentes. Usted tiene que darle atención en su vida. Lo único que lo puede interrumpir a usted es aquello que es urgente e importante. Todo lo demás usted puede irlo relegando. Es que es algo muy importante, perfecto. Vamos a ponerle un tiempo, vamos a asignarle un espacio en la agenda, pero no ya. Cuando usted va a orar, ese es un tiempo urgente e importante. Usted tiene que apagar el WhatsApp, tiene que cerrar las redes sociales. Si alguien viene a hablar, estoy orando. Cierra la puerta. La palabra de Dios dice: entre en tu aposento, cierra la puerta y habla a tu Padre Celestial. Eso no es algo que usted viene a hacer aquí casual. Voy a orar y está hablando con la gente, y está orando, o leyendo la Biblia y viendo redes sociales. No es algo urgente e importante que amerita el 100% de su atención. ¿Sí? Lo mismo, muchas otras cosas en su vida. Tiene que aprender a discernir. Esto es importante, bien, es urgente para hacerlo ya, y si lo es, nada me va a interrumpir. Y esa misma dinámica, aplicarla a todo lo que nosotros tenemos que hacer en la vida, para poder enfocarnos entonces en lo que tenemos que hacer. Amén. Ahora, ¿cómo desarrollamos nosotros como discípulos una actitud correcta entonces? Habiendo establecido el caso y la necesidad de que la actitud es un interés de Dios, una responsabilidad de nosotros, permitirle al Espíritu Santo trabajar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hace el Espíritu Santo para trabajar en nosotros? Hay dos elementos que vemos aquí presentes. Uno es el servicio, lo que estaban haciendo Marta y María, y el otro es la comunión con Dios. Repita conmigo: la comunión con Dios. Nosotros como personas podemos estar sirviendo a Dios, claro que sí. Cualquiera de nosotros aquí podemos servir, podemos acomodar las sillas, encender una luz, hacer una oración, predicar, enseñar. Cualquiera de nosotros podemos servirle a Dios. ¿Y es posible hacerlo sin comunión? Es posible servirle a Dios sin tener comunión con Él. ¿Cuál es el peligro de esto? Las consecuencias, que somos propensos a caer en un activismo. Entonces son las personas que siempre están sirviendo a Dios, tienen su agenda saturada, pero no buscan el tiempo para estar en la presencia del Señor. Y eso poco a poco lo que hace es que va demandando en nosotros pues un cansancio, crea ansiedad, nos hace estar muy preocupados de lo que hacen las demás personas. Entonces usted viene y sirve tanto que se percata de aquel que no lo está haciendo exactamente igual que usted. Y como no tiene comunión con Dios, no puede estar en el Espíritu para saber cuál es la condición espiritual de esa persona, y empieza a hacer juicios en la carne, como Marta. Solo le faltó decirle: esta holgazana de mi hermana María, siempre es lo mismo. Sí, en otro tiempo probablemente una Marta hubiera dicho eso. Podemos también nosotros tener comunión con Dios sin servicio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Son esas personas que todo es comunión con Dios, todo es oración con Dios, pero nunca sirve. Es algo que se vuelve superficial, y que cuando usted lo analiza y discierne lo que hay detrás de esto, nos muestra que esa relación con Dios existe, pero no por las motivaciones correctas. Estoy yo con Dios, Él conmigo y yo con Él, punto y aparte. Lo demás no existe. El grave problema con esa dinámica es que no es bíblica. La palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo y estamos integrados al mismo. Y ningún miembro del cuerpo funciona en solitario y aparte, funciona por una razón, pertenece al cuerpo y brinda un beneficio, y ese beneficio es para todo el ser integral. Entonces, ¿Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él? Sí, claro que sí, pero que también le sirvamos. Entonces no se trata de que Dios conmigo y yo en la casa con Dios, y yo tengo mi relación con Dios allá a mi modo, pero no me congrego. Eso no existe, bíblicamente hablando. Eso es un engaño de las tinieblas. Debemos servirle al Señor y estar integrados. Y toda esta dinámica relacional a lo interno de la iglesia es necesaria, Dios la quiere y funge en nosotros para que nuestra actitud sea transformada de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Podemos también nosotros, que es lo correcto, tener comunión con Dios y servicio. Y estas son las palabras del maestro. Le dice: una sola cosa es necesaria. ¿De qué está hablando entonces? De nuestra relación personal con el maestro.
nuestra relación con Jesús, que es algo que debe ocurrir día tras día, es un trabajo interno en nuestro corazón, que va produciendo frutos después a lo externo. Es imposible que si usted tiene una relación genuina con Jesús, que si usted permanece con Él, que si usted tiene un diálogo con el Maestro, Él lo exhorta, le enseña, lo corrige, eso no se vaya externando, extrapolando a otras áreas de su vida, en el trato con sus hijos, con su cónyuge. Usted se siente obviamente en un momento corregido por el Señor, se siente animado por Él en cosas que tiene que hacer o emprender. La relación con el Maestro produce cambios permanentes en nuestra vida. ¿Quién quiere eso? ¿Y cuándo ocurren esos cambios? Cuando nosotros hacemos de las palabras de Jesús nuestra prioridad número uno. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A usted le influye algo de una persona que a usted no le importa? Si alguien que a usted no le interesa dice algo de usted, ¿a usted le pasa algo? Nada, ¿verdad? Pueden decir lo que quieran, que a usted no le va a tocar. Pero cuando una persona que usted ama y le importa dice algo suyo, ¿cierto que lo tomamos diferente? Eso incide en nosotros, nos hace considerar una opinión, una postura, nos hace evaluar, reflexionar de las cosas. Bueno, lo mismo debe ocurrir con respecto a Jesús, y cada vez que nosotros abrimos la Escritura, oramos y tenemos tiempo con Él, que estamos en el culto de la iglesia, es el momento en el cual usted y yo estamos a los pies del Maestro. Y cuando estamos a los pies de Jesús, así como estamos en este momento, usted tiene que estar totalmente atento, como una antena de esas parabólicas que gira para conectarse con la señal de un satélite, y usted las ve que se calibran completamente y captan toda la señal. Exactamente lo mismo tiene que pasar con su espíritu, con su mente. Usted tiene que sincronizarlos y apuntarlos hacia Él para recibir la verdad, que hay una descarga de esa información en su mente, y entonces el Señor renueve todo su ser, transforme su actitud. Y en el momento que Él transforma nuestra actitud, automáticamente hablando, su comportamiento va a cambiar. Puede ser que usted no lo note inmediatamente, pero así como Dios va haciendo ese cambio a lo interno en nuestra actitud, es decir, en nuestra postura mental con respecto a alguien, a un tema concreto, a un problema, a una bendición, lo que sea, su comportamiento entonces también va a ser regulado hacia lo que el Señor quiere. Vamos a poder entender a qué nos está llamando el Señor y vamos a dar los pasos en la dirección que Él quiere para nosotros. ¿Qué más podemos decir con respecto a tomar las palabras de Jesús como nuestra prioridad número uno? Vea cómo lo hizo Pablo. En Filipenses capítulo 3:8 él dice: y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo, un hombre que había tenido privilegios de diferentes índoles en la vida, viene a conocer al Señor y dice que él estima todo esto como una pérdida por el conocimiento de Cristo. Si en nuestro corazón existiera esa actitud con respecto a la palabra de Dios y su opinión, cada vez que usted se sienta a orar y usted lee esa verdad que lo interpela, que lo transforma, usted dice: bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Y comienza esa transacción en ese momento. Señor, no me gusta esto de mí, entiendo que esto está mal, te lo voy a entregar, lo dejo acá, pero no puedo solo. Deme su Santo Espíritu, ponga en mí el querer como el hacer, cambie mi actitud para que entonces mi comportamiento también sea un espejo de lo que usted quiere en mi vida. Y Dios comienza a trabajar allí a lo interno, en las áreas que nadie puede operar y que nadie ni ningún medicamento va a poder transformar en su vida. ¿Quién dice amén? Entonces, la actitud correcta para servir al Señor, ¿cuál debe ser? Es aquella que fluye de una vida totalmente centrada en Cristo. Cuando usted está como lo estaba María en ese momento, atenta a los pies de Él, escuchando, su corazón estaba siendo lleno. Y después, cuando sirve, no va a estar viendo lo que otra persona hace, no va a ver los retos, no se va a desanimar con cualquier cosa. Si hubiera estado como Marta, solamente operativa haciendo, pero sin estar en la comunión con el Señor, en cualquier momento a alguien se le cae una pandereta o hace una mueca y ya se desanima y deja la toalla, bota la toalla, deja todo botado.
porque simplemente era actividad, con buenas intenciones, pero no tenía comunión con el Señor. Y es eso lo que Dios quiere de nosotros, comunión con Él, más servicio, para que entonces podamos ser asertivos en lo que el Señor nos está llamando. Amén. Ahora, vamos a desarrollar una actitud correcta cuando estamos a los pies de Jesús. Claro que sí. ¿Y cuáles son los beneficios de estar a los pies de Él? ¿Qué es lo que nosotros podemos recibir? Bueno, ¿qué es estar a los pies de Jesús? Esto en la Biblia es simplemente una expresión que ellos utilizaban para referirse a un maestro, perdón, a un discípulo, alguien que estaba a los pies de un maestro. Eso significa estar a los pies de Jesús. Entonces, como discípulos nosotros, dentro de los beneficios que tiene estar a los pies de Él, el primero es aprender a escuchar su voz, escucharlo. Pero sabemos que es diferente escuchar a alguien que oírlo. Usted puede estar en un lugar y usted puede estar oyendo a gente hablar, puede oír a alguien y usted escucha palabras que se pronuncian, pero no necesariamente está siguiendo el hilo de la conversación, no sabe qué es lo que se está transmitiendo en ese momento, no está resonando su mente con lo que esa persona transmite. O usted puede estar escuchando a alguien y tomando nota mental, y cada una de las cosas que esa persona va quedando en su corazón y el Espíritu Santo va alimentando al interno suyo esa verdad y va diciéndole: esto es así, aunque a usted le guste o no le guste, esta es la verdad, y si lo haces te conviene, tienes que dar pasos en esa dirección. Cuando estamos a los pies del maestro y aprendemos a escuchar su voz, usted va a permitir que Él le corrija, y Él le va a decir: ¿por qué está tan bravo? ¿por qué está tan brava? ¿por qué está tan triste? ¿acaso no tengo yo planes con su vida? Y comienza el Señor entonces a transformar allá al interno, a quitar esas barreras que a veces tenemos y que nos autoimponemos nosotros. Es que esta situación que ocurrió en mi vida me traumó, me marcó mi familia, marcó esto, y ahora no sé cómo vamos a salir de esto, Dios. Y entonces Dios tiene que venir a trabajar en esos traumas que hay en nosotros, a removerlos, porque ¿acaso hay algo imposible para nuestro Dios? Es que me dieron este dictamen, esta noticia tan negativa. Dice el profeta Isaías: ¿acaso se ha cortado el brazo de Dios para salvar y para redimir? El Todopoderoso sigue estando sentado en su trono, pero tenemos esta actitud: no, es que este es mi trauma y punto. Y nosotros mismos le ponemos un bloque a Dios en ese momento. Pero cuando removemos eso, le creemos a Él y permitimos que Él transforme nuestra actitud por medio del Espíritu y venga y coloque ese fruto que solamente Él pone, que es fe, paz, entonces Dios mismo comienza a mover la situación que usted no podía mover, y comienzas a darte cuenta quién es el Dios que tú dices que es todopoderoso, que verdaderamente lo es, pero que te permites levantarte una barrera tan grande delante tuyo por tus problemas, por tus enojos, que se te olvida quién es Él. Tenemos que permitirle a Dios trabajar en nuestra actitud para que no nos saboteemos a nosotros mismos. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo pasé. No tengo que saberlo, lo que sé es que Él murió y resucitó y es todopoderoso. Y si usted le cree, Él puede ayudarle, levantarlo de esa condición y llevarlo a lo que Él quiere. Porque Él sigue levantando muertos, Él sigue sanando enfermedades, Él sigue abriendo senda donde no la hay, y Él te ama. Dice amén. Y por ese amor que te demostró muriendo en ese madero, resucitando, también puedes estar seguro que va a cumplir el plan que empezó en tu vida, porque ese es nuestro Dios. No importa el trauma, no importa la situación, no importa el imposible que usted haya visto, tienes que permitirle a Dios trabajar en tu actitud para que entonces venga y se cree en nosotros lo que Dios quiere. Estar a los pies de Jesús desarrolla humildad, porque entonces tienes que dejar tus ideas. Usted viene y dice: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, y casi que punto. Pero cuando te acercas al Señor, a sus pies, con una actitud consultiva, y le dices: Señor, tengo todo esto en mi corazón, no me gusta esto, Señor, esto está aconteciendo, y le permites trabajar, entonces vas a ver cómo Él te levanta, cómo Él transforma, cómo Él hace donde tú no podías. Él verdaderamente se presenta y podemos ver al Señor hacer.
Le dice él en ese momento a Marta algo con respecto a la escogencia de María. Le dice, ella ha escogido la mejor parte. Repita conmigo, la mejor parte. Y nadie se la quitará. Qué interesante. Usted puede hacer muchas cosas en esta vida. Usted puede sacar 300 títulos, montar 300 empresas. Usted puede hacer 1000 cosas en esta vida. Pero un día todo eso va a pasar y va a quedar para alguien más, sí o sí. Todo, absolutamente todo lo que usted haga. Usted se puede esforzar por lo mejor, construir lo mejor en esta tierra, que todo eso aquí pasa y queda otro día. Tenemos 70, 80 años para verlo y listo. Sin embargo, hay algo que nadie le va a quitar a usted, y eso es su relación personal con el Maestro. Usted puede estar en la jungla más densa, puede estar en un país donde no haya respeto de nada, puede estar en un hospital, puede estar en cualquier lugar, y el Maestro está a tu lado, y su respaldo con usted. Él siempre permanece ahí. Es lo único en esta vida que tiene cambios en nosotros positivos y permanentes, que nos acompañan y que seguirán estando todos los días de nuestra vida. Nuestra relación personal con el Maestro. De ahí viene la salvación en la eternidad y la salvación de situaciones en nuestra vida diaria. De ahí viene la fortaleza, de ahí viene la salud, de ahí viene la inteligencia, la sabiduría, de ahí viene la provisión, de ahí viene todo, hermano. Y es por esa razón que nosotros tenemos que ser esforzados, como lo era Marta, diligentes, operativos. Sí, perfecto, todo eso lo vamos a hacer en su tiempo. Pero antes de eso, tienes que encargarte de estar en esa actitud reflexiva, atenta, contemplativa en la presencia de Él, para que entonces venga del Señor la fortaleza que solamente Él puede darte, que no te la va a dar un libro, que no te la da una cuenta bancaria, que no te la da un estado de ánimo ni un medicamento, sino que lo da el Espíritu de Dios. Es el único que nos fortalece y que nos levanta, es el único que nos lleva a hacer lo que el Señor quiere. Cuando acaba el día, cuando usted llega a su casa, usted puede estar muy afanado como Marta en su operatividad, pero allí no importa el proyecto que se cerró, no importa el negocio si se dio o no, no importa si se tuvo una conversación, lo importante cuando acaba el día es si tuviste tiempo con el Maestro, si lo escuchaste, si recibiste de Él. Eso es lo que verdaderamente importa para nosotros, es la parte más importante, dice el Maestro, lo que nunca nos será quitado. ¿Cómo evolucionó este mensaje tan importante para Marta? Lo podemos ver, estas dos mujeres en la palabra, podemos ver una instancia adicional, la única de ellas adicional. En Juan capítulo 12 vemos cómo evolucionaron en su crecimiento como discípulas. Lo leo para ustedes y dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena, y Marta nuevamente servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. ¡Qué maravilla! Porque las vemos aquí nuevamente juntas y vemos su personalidad. Vemos a Marta nuevamente sirviendo y haciendo, y vemos a María ahora también sirviendo de una manera muy linda. Dice, toma en ese momento este perfume y va a ungir al Maestro. Y nadie entendió el por qué lo estaba haciendo. Judas se puso a reclamar que por qué habían hecho ese despilfarro, y el mismo Maestro le dice en ese punto, ella se ha anticipado a ungirme para mi sepultura. ¿Habían crecido ambas en su actitud hacia el Maestro? Por supuesto que sí. Marta conocía lo que le correspondía, ya no se estaba quejando por la gente que no hacía lo mismo, y María estaba, a partir de la relación que había tenido con el Maestro, haciendo algo que solo el Espíritu Santo pudo haber puesto en su corazón, ungiendo al Maestro para su sepultura. ¡Qué privilegio! ¿Se imagina usted haber tenido la bendición de poder ungir a Jesús para su sepultura, sembrar un año de salario en él? ¡Qué increíble!
por causa de esa comunión y de estar a los pies del Maestro. ¿Qué cosas pueden pasar en tu vida si tú permaneces a los pies de Él? ¿Cómo puede el Señor transformar tu actitud y qué puertas te puede abrir el Señor? ¿Qué cosas puede hacer Él en ti si permaneces verdaderamente a sus pies, conociéndolo, escuchando, aprendiendo del Señor lo que tienes que aprender? ¿Quién quiere servir a Jesús con la actitud correcta entonces? Amén. Vamos a hacer todo lo operativos, ejecutivos y esforzados que tenemos que hacer, por supuesto que sí. Pero eso va a estar inmerso en una comunión con Él, en el Espíritu, para que entonces todo lo que nosotros hagamos verdaderamente tenga un impacto y que sin importar las situaciones que usted vea en otras personas alrededor suyo, podamos estar enfocados en Él, podamos adorarlo como lo hizo María, podamos servirlo como lo hizo Marta, atender a su iglesia como lo hicieron ambas, estar allí en todo momento disponibles porque estamos en la presencia del Maestro y entonces Él hace en nuestra vida lo que Él quiere. Amén. Vamos a orar, pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Le pido al grupo de alabanza que pase. El grupo de alabanza que pase, por favor, para que nos acompañen con un canto.